clase del día de hoy. Vamos a seguir recordando, ¿no? Cosas básicas que deben saber ustedes. A ver, señorita Jacome Alondra, ¿puede indicarme cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido, gaseoso. Ya, muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. Señorita Ocaña, ¿qué características presenta el estado líquido? Señor Hidalgo, ¿qué características presenta el estado líquido? Que sus átomos están separados entre sí, por lo que la Profe, mayor fluidez. Bueno, señorita Singaña, ¿qué más me puede decir? Que tiene una consistencia como acuosa. Acuosa. ¿Sí sabe lo que es acuoso? Acuoso es diferente a líquido, ¿no? Bueno, vean, ¿por qué les pregunto del estado líquido? Ustedes saben que el agua es un solvente universal. Al ser un solvente universal, ¿qué características presentaría? ¿O qué es la solvencia? A ver, ¿qué es esta palabrita solvente? ¿Para qué nos servirá? A ver, Que se puede diluir o mezclar con cualquier material, con casi cualquier material. exactamente. El agua, ¿no es cierto?, se puede mezclar con algunos materiales, ¿sí? A excepción del aceite. Se han de haber oído el dicho, ¿no? Que el agua y el aceite no se mezclan, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nosotros lavamos alguna situación con agua que esté mezclado con aceite, simplemente no vamos a poder, ¿sí? Al ser un solvente universal, significa que este material, el agua, ¿no es cierto?, se mezcla con muchas cosas, ¿sí? Y además, como decía el señor Hidalgo, las partículas, si hablamos de las partículas, ¿no es cierto?, del agua, están separadas unas de otras, ¿sí? Eso hace que los espacios intermoleculares sean más grandes. A comparación, si lo hacemos con el estado sólido y el estado gaseoso, ¿cierto? ¿Sí? El estado sólido, señorita Gómez Doménica, ¿qué características presenta? algunas partículas están conectadas pero no todas y no tiene un volumen constante. Bueno, si hablamos del volumen, sí es constante, tanto en los tres estados líquidos, ¿no es cierto? Depende del recipiente que usted le coloque, ¿sí? Si usted le coloca en un mismo recipiente el agua, el mismo recipiente, en un mismo recipiente, si le solidificamos esta misma agua, va a tener un volumen constante, ¿no es cierto? Lo que pasa, como usted decía, que las partículas están unidas íntimamente en el estado sólido. Pero bueno, hablando un poquito más allá, vamos ya directamente con los átomos y dentro de estos átomos tenemos la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué era la tabla periódica? ¿Qué es una tabla periódica? A ver, Es el conjunto de datos donde se encuentran los elementos químicos. ya muy bien. Conjunto de datos. Pero bueno, si hablamos de tabla, ¿qué quiere decir? Es una forma de ordenar a los elementos químicos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera tabla periódica? ¿Quién fue el que comenzó a describir o a colocar a estos elementos químicos? Gracias a quién tenemos esa tablita periódica. Ya que estoy tomando cosas
sencillas, no le estoy tomando, que estaba viendo leyes de los gases, ley de Avogadro, Gay-Lussac, no le estoy tomando esto, estoy cosas simples. A ver, señor Cano. Dmitri Mendeleev, algo así. Dmitri Mendeleev. Sí, exactamente. Él fue que comenzó a agrupar los elementos químicos en una tabla de acuerdo a ciertas características. ¿Sí? Pero vean, ¿qué fue lo que también este científico Mendeleev hizo? Vean, él se adelantó a su época, ¿no? ¿A qué se refiere que se adelantó a su época? Él comenzó a colocar en la tabla periódica, ¿sí? Elementos. Y también dejó espacios vacíos, porque él decía que va a haber más elementos químicos, ¿sí? Y se van a colocar en estos espacios. Bien. Y él tomó como base a un elemento químico, el carbono. ¿Sí? ¿Por qué tomó de base a este elemento químico, el carbono? Porque es uno de los elementos más estables de todos los elementos de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Para qué tomó como base? Para establecer los diferentes pesos atómicos de los otros elementos químicos. Por eso el carbono se encuentra ubicado en la mitad de la tabla periódica, ¿no? Vean, por esta situación. Y además es la base de la química orgánica. Vean, al ser la base de la química orgánica, ¿no es cierto? Por eso a esta química también se le denomina química orgánica o del ser vivo. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto los animales y vegetales, estamos formados en nuestra estructura química por este elemento carbón, ¿no? Además de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos químicos, ¿sí? Que son en menor cantidad. Vean, por eso es importante, ¿no? Esta situación. Y si hablamos del elemento carbono, es muy importante dentro de la tabla periódica, ¿sí? Además, el elemento químico carbono tiene la característica de unirse consigo mismo y con otros elementos químicos, lo que otros elementos químicos no tienen esta característica. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de enlace existen? ¿Alguien me puede indicar? Eso les han de haber enseñado. A ver. ¿Cuántos tipos de enlace existen? Iónica, covalente y metálica. Podría ser el enlace iónico covalentes y metálicos. Apagué un ratito porque estaba mandando su tutor un mensaje. Bueno, les decía, cuando hablamos del elemento químico, ¿no es cierto? En este caso del carbono, hay tres tipos de enlace. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. ¿Sí? De acuerdo a estos tipos de enlaces, se forman los diferentes compuestos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Sí vieron algo de eso? O por ahí les pronunciaron, por lo menos. A ver, ¿sí o no? Claro, es que eso les digo, ya les deberían haber indicado solamente los enlaces, ¿no? ¿Sí? Los tipos de enlaces, por eso les decía, los alcanos, enlace simple, alquenos, enlace doble y alquinos, enlace triple. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen aquí, está aquí una pregunta. Verán que esos son conocimientos básicos que deben tener ustedes para entrar al tema que, según veo en el texto, ¿dónde está?
Primero, segundo, ¿dónde puse? Ya me confundí con el de tercero. Supuestamente, ¿no es cierto? Este año vamos a ver, vean, todo lo que son los hidrocarburos, compuestos orgánicos, saturados, insaturados, funciones oxigenadas, ácidos carboxílicos, ¿no? ¿Sí? Pero antes de eso, ustedes ya deberían haber visto lo que son los alcanos, alquenos y alquinos. Para entrar en las demás formulaciones orgánicas, ¿no? Porque aquí dentro del este no le veo que están. Déjame ver. No le veo ese tema aquí. No, no les veo. Bueno, estaba revisando ahorita, pero veo que no tienen ese tema, ¿no? Para entrar, comenzar a ver lo que es la química orgánica, tenemos que ver lo que es el átomo de carbono y estos compuestos, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Porque de estos se derivan los demás compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces eso me toca darles porque es una parte fundamental de la materia, ¿no? Que veo que no consta en este sentido. Entonces, de aquí la próxima semana que ya comenzamos a ver ya prácticamente la materia del tercero de bachillerato, me toca comenzar con eso. Todo lo que es de química del carbono, alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto? Adelantándome, hay enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Y de acuerdo a esto, ¿sí? Eh, se van formulando. Se han de ver ustedes oído del metano, ¿sí? El metano es un alcano. No sé si les dieron por ese lado. ¿No? Metano, etano, butano, propano. ¿Sí les dieron eso? Entonces ven que sí saben. Entonces sí les han dado ustedes eso. Eso es un alcano. Todo lo que es terminado en la terminación ano, ¿sí? Es un alcano. Eno es un alqueno. Y ino es un alquino. Entonces sí les han dado a ustedes. Señor Hidalgo. O sea, Elise en Paz nos dio eso ya en el último bloque del año anterior, pero nos dio solo las bases porque estamos viendo más lo de la química orgánica, la introducción. Pero es que esa es la base, pues. No es que esa Pero es no la nos base terminó para. de dar porque ya fue al Perdón. final. No nos Ah, terminó de dar porque ya fue al final. Solo nos dio como que la introducción de 2 semanas. sí, porque esa es la base para entrar a los demás funciones oxigenadas, cíclicas, acíclicas, ¿sí? Porque eso les digo, de los alcanos, alquenos y alquinos se derivan los demás, ¿no? Como los tipos de enlace. ¿Cierto? Tenemos el carbono aquí así. Ese es enlace simple, ¿sí? Y aquí vuelta, se desaparece acá, viene enlace doble, desaparece acá y viene enlace triple. Y así se van formando, ¿no?
los diferentes compuestos. Generalmente se sabe unir estos compuestos con el hidrógeno. ¿Sí? Vean la fórmula del metano. Es la fórmula CH4. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene un átomo de hidrógeno, perdón, de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Sí les enseño también las fórmulas condensadas, estructurales, en escalera, todo eso. Bien, entonces vean. Entonces así se van formando, ¿no es cierto? El compuesto más simple es el metano. ¿Sí? Bueno, entonces toca hacerles de el comienzo de la clase un recordatorio de esto para las demás funciones oxigenadas, ¿no? Pues como les decía, eso tienen que saber, eso es fundamental para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahorita vamos a terminar la clase el día de hoy. ¿Sí? El día, ¿cuándo tenemos con ustedes química? El día miércoles. Ya saben que a la plataforma de Educay se les va a llevar se les va a mandar, ¿no? Lo que es la prueba de diagnóstico para que la realicen, como hemos hecho con las pruebas trimestrales, ¿no? Por esta semana. De ahí la siguiente semana ya comenzamos clases normales, ¿no? Y completamos lo que son las horas, ¿sí? Ahorita porque estamos en una semana de aprestamiento, termino un poquito antes. Una situación, señor Pérez Dylan, mil disculpas si ahorita veo que sí ha estado matriculado, ¿no? Fue un error mío, le pido mil disculpas. ¿Sí? Eso nada más. Y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego.